George. Dianita, ¿cómo estás? Bien, ¿qué estabas tomando, George? Estoy tomando una cubita. ¿En honor a quién? Es que va muy bien con el episodio de hoy. Vamos a hablar de un chingón, un tipo súper querido, un fenómeno, un tipo que el pueblo, pues no solo de México, sino de Latinoamérica, se identificó con él y vamos a hablar del señor José Rómulo Sosa, mejor conocido como Y tu José José. boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me Exactamente. dejas como si Mi primera fuera pregunta, George. Ok, Dígame. ¿por qué le dicen a José José el príncipe y no el rey? Oh, buena. Pues la verdad es que voy a contestar sin saber, Ah, ok. porque Yo sí sé. bueno, eso está mejor que no contestar nada, ¿no? De menos voy a hacer el intento. Ok, ok. El príncipe, ah, tengo dos respuestas. A ver, va. La número uno es que cuando empezó era muy joven, esa sería una. Y la número dos, a lo mejor porque el rey era, híjole, de esa época, quizá Pedro Vargas. No, pero son buenas tus respuestas, ¿eh? Debo de aceptar que son muy buenas. O sea, Ok, no, en realidad le pusieron el príncipe de la canción porque participó en el festival OTI, no lo ganó, sí, pero la ¿no? canción con la que participó fue El Príncipe. Ok, muy buena, Ok. muy buena. De hecho, él participa también con El Triste, no gana nuevamente, pero fue muy polémico porque pues ha sido una de las actuaciones más memorables de dicho festival, que por cierto, pues estábamos muy niños, pero era muy divertido, yo lo veía y se escuchaba muy buena música, Ajá. pero cuando dan el veredicto, que lo gana ahí lo tengo anotado, pero gana una cantante brasileña que yo la verdad es que nunca había escuchado, Ujú. se armó todo un lío porque ahora sí que estaba cantado que tenía que ganar José José con esa interpretación famosísima del Triste, ¿no? Pero Estábamos hablando en los 70, en la época de los festivales como la OTI y demás. claro, Ujú. no, la OTI te digo que a mí, yo recuerdo ver varios concursos de la OTI con mis padres y había buenísimas canciones. Se arma todo un lío en el 70 que él realmente, su primera canción famosa es La nave del olvido, pero su hit así máximo, el que lo catapulta así al estrellato, es El Qué Triste. triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Pero fue todo pues la gente estaba descontenta, se habla que hubo hasta golpes, insultos, porque pues fue una actuación increíble la de José José, una interpretación fantástica, Ujú. sorprendió, tomó a todo mundo desprevenido y el público quería de forma unánime que ganara esa canción, pero bueno, no ganó. Lo que sí ganó, que además a la postre, pues le convino, pues es el cariño, el respeto y la admiración del público, ¿no? Realmente a partir de ese festival OTI del 70, pues José José sale ya de ahí como un superestrella. Y cuando empezamos, Dianita, yo te decía que hablar de un chingón, de un tipo que tenía una gran conexión con su público. Es que La era un verdad es que no, acuario, era del 17 de febrero.
del 48. Así es, 48. Ajá. Sí, y bueno, yo creo que sí, representa mucho el tema de estar con el pueblo, ¿no? Sí, sí, sin embargo, no es el artista de canciones vernáculas, ¿No? pero por su sencillez, la calidad, como siempre lo he dicho, pues la calidad se impone y el público mexicano es un público conocedor, somos un país musical y hemos tenido grandes exponentes en muchísimos géneros, pero sí había una conexión de cariño muy grande y esta duró muchas épocas, ¿no? Y el que el tipo también tuviera ese lado humano con errores, con eh, problemas de adicción, de desamor, en fin. ¿Qué tan duro fue? ¿Hasta dónde llegó usted? ¿Hasta dónde llegó a sentirse? Es horrible sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos, por nuestras mujeres, por nuestra familia y en el caso de muchos, hasta por los hijos, hasta por la gente que íntimamente ha tratado indiscutiblemente muchas veces de ayudar a sacar adelante, digámoslo así, al paciente. Porque hay que comprender primero, señor Rocha, que esto es una enfermedad. Pues eso hace que haya una conexión interesante. Yo Bueno, creo es que que fue eso da para varios subtemas, George, porque estás diciendo varias situaciones que pueden hacer que José José sea una persona con la que muchas personas se relacionen o nos relacionemos. Yo en lo personal, así como de repente dices, bueno, a mí no es mi máximo, como has mencionado a otros artistas, Claro, claro, se yo en lo vale, claro. personal, o sea, obviamente canté las canciones de José José y si hay una bohemia y si hay una reunión, obviamente me las sé, las cantaré. No era mi máximo. A mí, si me dabas a escoger entre José José y Emanuel, ok, me iba Ok, por ok. Emanuel, Ujú. pero por mucho. Este, José José era hijo de un cantante de ópera, no sé si lo sabías. Sí, y además, bueno, él nace en la colonia Clavería, él es de Azcapotzalco, Ujú. y del padre, además de que también era un artista, pues fue un mal padre. Se habla de muchos abusos, el padre también era alcohólico, los abandona, todo un cóctel de sucesos para que José José pues haya tenido estos problemas, ¿no? Estos demonios internos que desgraciadamente pues acabaron con su vida. No diría con su carrera, aunque su carrera pues sí se ve mermada porque pues el tipo ya no podía cantar, Claro. pero es tal el amor del pueblo y de todos los que lo admiramos, que no obstante, pues ya no le estaba haciendo muy bien, pues se le quería y la gente se le entregaba, ¿no? Pero pues sí, obviamente todas las adicciones y los excesos le cobraron factura, pero esto viene desde la niñez, ¿no? Es bien Problemas. importante que lo menciones, eh, porque cuando él canta sus canciones, en realidad, o sea, sabemos de José José que él no componía sus canciones, que la mayoría eran No, temas el intérprete. de Ujú. otros compositores, que ya hablaremos ahorita en breve de estos compositores, pero a lo que me refiero es, qué importante que lo menciones, porque la melancolía de muchas de sus canciones y la Así es. transmisión de las emociones era el momento, digamos, catártico y adecuado de expresarlo Así. de una manera saludable. Una vez más tenemos a la música como salvadora de una vida, porque si bien le afectaba la vida personal en el momento de la interpretación, le elevaba y la construía de una manera en que, pues, era para todo mundo en todas las situaciones, que cuando ya no ves Sí, la vida de una persona, sino ves la vida de muchas personas, las separaciones, los engaños.
Es correcto. la Además, tristeza. ahí le da, su música es muy eso, ¿no? Oh, me voy a adelantar un poquito, pero bueno, No hay, él interpreta canciones de grandes compositores. El Triste, por ejemplo, es de Cantoral, pero la Mancuerna, que fue mágica, espectacular, y además siempre las canciones con la misma temática del desamor, del despecho, de me voy a tirar al vicio porque no me hacen caso. Pues es las canciones de Manuel Alejandro, y hay unas canciones increíbles. ¿Quién no se ha puesto una buena peda con José José? Y cuando éramos nosotros jovencitos, pues sí, escuchabas otro tipo de música, pero era como para rematar, ¿no? Además de que se escuchaba mucho en la radio, se escuchaba mucho, de menos en mi casa en particular, pues mis papás fueron fanáticos, iban todas sus temporadas, que hizo muchísimas en el patio principalmente, ujú. y sí, era de verdad que muy querido, y eran letras puta, súper depresivas, melancólicas, canciones tristes que, Y también tenía letras, o sea, sí tenía de amor y sí tenía otro tipo, pero vaya, lo que les queremos ¿cómo transmitir lo identificas a él, es que no? es como lo identificas y sobre todo a la gente Así de es. estas generaciones. Entonces vendría bien la parte donde, por ejemplo, yo quisiera saber tu manera de pensar acerca de qué diferencia estamos viviendo en cuanto a la información que recibíamos y a la espiritualidad y a muchas cosas en nuestra época con la de ahora. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo expresarías? Porque un fenómeno como José José, que bien no era para nosotros, en realidad era parte de la generación de nuestros papás y nosotros Sí. heredamos, porque él empieza Ujú, en los 60, empieza su trayecto de crecimiento en los 70, cuando básicamente nosotros somos unos niños, y su ujú. éxito definitivo son los 80, exactamente cuando tenemos ya los 18, Sí, 15. Ajá, entonces, exacto. ¿qué opinas, George, de lo que te estoy comentando? Bueno, primero había menos información, o sea, para empezar, ¿no? Entonces, todo lo que rodeaba a un artista, pues era más mito, leyendas urbanas, se agarraba uno de la poca información que podía tener, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que esa es la diferencia principal. Ahora, la música, el mundo, pues va en constante cambio. Hay modas, hay momentos. Siento que lo que tú mencionabas, eso de la bohemia, de vamos a sentarnos y escuchar un disco y tomarnos una copa, lo glamuroso que era irlos a ver a los centros nocturnos donde se presentaban, en fin, pues eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora se llora con canciones de banda, sigue habiendo obviamente y habrá artistas románticos, pero bueno, pues sí, los tiempos cambian. Yo creo que era una Sí, los sociedad más tiempos sensible. cambian, pero los factores de los que José José habla son atemporales, ¿no crees? Sí, pero la forma en la que se dicen ahora es diferente, ¿no? Eh, yo creo que, yo creo que había un poquito más de misterio, eh, definitivamente mejor calidad de composición, de la manera de expresar las cosas. Estoy de acuerdo contigo, son temas universales que siempre Ujú. existirán, ¿no? Y han existido, pero la forma de abordarlos y de transmitirlos, pues ha cambiado. Y es una constante que en esas fiestas de los jovencitos las toquen, ¿no? Eh, Se ha Bueno, perdido nosotros somos romanticismo. jovencitos, estamos hablando de las generaciones que nos siguen. Muchísimo más jovencitos, vamos a decirlo de esa forma. Pero yo creo que sí se ha perdido el romanticismo. No sé qué opines. No, En cuanto, es que no sé qué decirte. Em, bueno, sí, es que es una no, pregunta muy sí es compleja cierto, porque sí es cierto. A ver, no se me hacen unas generaciones, o sea,
Creo que hasta los millennials son muy bohemios y muy románticos. Y estamos hablando, todavía herederos de los covers que hicieron, por ejemplo, los rockeros de José José. O sea, los que heredaron, haz de cuenta, los que conocieron gracias a los rockeros y a las bandas, de Sí, México y latinas más conocidas, hicieron, en algún punto, hicieron un tributo, ¿ok? Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Entonces, esa generación tiene abajo otra generación, entonces todavía creo que se salva esta generación, ¿no? O sea, como que entra dentro del conocimiento de que existe el tema del romanticismo, ¿ok? Pero entiendo muy bien por dónde vas, porque si me hablas de ahorita de esta generación, si bien sí tengo la idea de cómo es, sí te doy un punto. Creo que no son románticos, creo que ni siquiera, creo que los músicos le están pasando pésimo, porque ya no importan tanto sus letras, ya no importa tanto su música, ya no importa tanto sus composiciones, ya no importa tanto qué tan chingones son, qué buenas voces tienen, qué bien tocan, qué bien componen. Ahora ha sido sustituido porque tienes que hacer, lo hemos dicho, pero no en este área, no específicamente en este contexto. Le está padeciendo a la industria musical porque tienes que ser famoso en las redes sociales o hacer estupideces en las redes sociales, predominando mucho más la gente que más taradeces hace, ¿no? Es que eh, sí lo siento, no lo veo yo solamente, lo he visto que lo expresan, por ejemplo, hoy Tommy Lee de Motley Crue puso a un autor y un cantautor también, que no es él, obviamente, en su historia, en su post en Instagram, diciendo justamente esto, o sea, no estamos teniendo chance. Imagínense ustedes, actores, que no los vean por su calidad actoral, ni por su trabajo, ni por su información, ni por su gran talento, sino que los vean porque hacen las ridiculeces más tontas. Imagínense la calidad de actores y de gente que vamos a tener que nos esté alimentando. O sea, sí, sí, totalmente, eso ha cambiado mucho, pero también la forma en la que se comunica el ser humano, ¿no? La forma en la que se comunica la pareja. Eso ha cambiado. Por ejemplo, voy a poner, y no se trata de comparar, porque yo la verdad no me atrevería a comparar, yo me declino por José José ciego, pero vamos, una generación arriba de nosotros. Eh, Luis Miguel. ok. Luis Miguel Luis es de Miguel, nuestra generación. Es de pero Tente. cuando saca el disco Romance, por ejemplo, Ah, ok, a ese ok, ok. iba al tema ese del romanticismo y todo. Yo donde veo una enorme diferencia es que sí los discos romance de Luis Miguel están cuidadísimos, escogieron canciones preciosas, fue todo un fenómeno, Ujú, eh, las volvimos a escuchar, sí. esta nueva generación las escuchó por primera vez. Sin embargo, las canciones que cantaba José José fueron hechas y escritas para José José. Esa yo veo una enorme diferencia, ¿no? Que las demás, pues eran canciones todas que ya habían sido famosas, y las canciones de José José eran escritas para él, eh, solo las podía interpretar José José como él lo hacía y las sentía, Claro, porque se y sentaba con ellos y obviamente si te sientas con los compositores, las hacen para ti, o sea, capturan tu esencia, ¿entiendes? ajá, Todas las emociones y tus experiencias las transportas y es como ahorita platicarlo, no es lo mismo que si yo digo, ay, qué linda canción y yo canto increíble, la voy a colocar con lo que me estás diciendo a Luis Miguel. Entiendo ese punto perfectamente, pero sin salirnos del tema es, a ver, ¿por qué le dirías a esta generación que escuchará a José José? bueno, mi respuesta primera sería
¿Quieres escuchar una voz que te cagas, brother? Tienes que escuchar a este cuate. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. O sea, eso sería como que mi introducción, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quieres escuchar a un hombre que canta de manera increíble? ¿Quieres escuchar letras muy particulares, incluso fuertes, de lo que hablábamos, de desamor, de traición, de infidelidad, escucha a este amigo? Vas a escuchar también arreglos musicales impecables, pues música muy, muy cuidada, ¿no? Puede gustarte o no, pero si vas a escuchar quieres escuchar una de las grandes voces de México, pues tienes que escuchar a José José. Obviamente me sumo a lo que dice Jorge, pero también creo que José José lo que tenía es que al interpretar, y más allá de su buena voz y de que representaran sus emociones y sus fragmentos humanos y demás, y sus historias de vida compuestas y arregladas, con los tonos de la música combinados con su voz, pero con lo que hacía que hacían como que fuera la medicina perfecta, para el alma, para como apaciguarlo. Era como el mismo, digamos que un toque como de evasión, como lo mismo que hace a veces, no sé, un drink o, o el humo de un tabaco. O la combinación de las dos, mi Dianita. Había algo más que no lo tienen todo. Digo, yo sé, Shakira ahorita canta a las mujeres, cantó, sacó las canciones de desamor, quedó clarísimo que se puede hablar de un corazón hecho pedazos, de una infidelidad, en otro tono, pero ese componente que tiene Shakira es el efecto actual al que yo les quiero decir que tenía José entonces, porque ven que ustedes se sintieron como pues sí, ahora las mujeres vamos para adelante, ya no tenemos que sentarnos a llorar y esperar. O sea, de alguna manera no estoy metiéndome en el feminismo per se, estoy metiéndome en el ingrediente, digamos, extraño que ciertos autores, cantautores, músicos, en este caso es José José, y mencioné a Shakira en este momento, Sí, sí, sí. te Pues, dan algo que es como una medicina. totalmente, totalmente, y así lo veo, porque además tiene otra particularidad, muchas de las canciones de José José. José José se dijo payaso. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Payaso. José José dijo que andaba de bar en bar valiendo madre, y todas esas canciones las cantábamos, y no obstante que son muy tristes como son, al mismo tiempo son como un bálsamo y te hacen sentir bien, lo que tú hablabas, ¿no? Y el hombre mexicano pues es muy macho, el hombre mexicano es yo no lloro, el hombre mexicano es pues si No, no y me de otros quieres, lugares también son remachos, ¿eh? bueno, pero bueno, Cubanos, italianos, no, ahí, claro, pues finalmente gringos, o sea, el, latinos, el hombre claro. como educado como macho es de macho, y yo Sí, tengo sí, sí, no, no, varias no, no es personajes que algo, están cerca. no es algo, no es algo exclusivo de México, pero son algunos intérpretes acompañados de una magnífica composición, pero a lo que voy es que el macho es, pues si no me quiere, yo la dejo y me vale madre. O No conectan con sus emociones. sí, en cambio, pero te pones un disco de José José y andas chillando y andas diciendo que eres un payaso y te anda doliendo mucho Por el eso, amor. y, Entonces, y en lo que estás diciendo hay gente que no conecta con sus emociones, mucho de esta generación, mejor no conectar con ellas, no demostrarlas, no exhibirlas.
sea, es algo así. Hay como, te dicen, es que se rasga las vestiduras. ¿Cómo estás oyendo eso? O sea, Sí, es pero bueno, dramón, ¿o qué? pero, Bueno, pero si yo les también gusta el dramón y que se rasguen las vestiduras. a lo que me refiero es que muchos de esos machos que dicen, no, yo no lloro y a mí me vale madre y la dejo y eso, y pones un disco de José José y a few drinks y se ponen a llorar y se sienten, abandonados y caes en el mood que te lleva esa música y la fantástica forma de interpretar de José José fue un Entonces, poquito José como, José es un ser, como un fuera personaje, máscaras, era como ¿ok? fuera máscaras, ¿no? Como así es y así nos sentimos, porque creo que en algún momento todos podemos llegarnos a sentir de esa forma y no tiene absolutamente nada de malo el expresarlo, ¿no? Siento que por Es ahí un va. personaje muy vivo, es un personaje que es todo un, Exacto. ajá, Muy terrenal, además. ajá. Muy terrenal el Sí, tipo. Por porque eso yo aquí les creo digo, con que caía alcohol y sin bien a alcohol, todos. para los que no toman felicidades, de verdad que qué Ah, bueno. no, no, por Es una supuesto, está evasión bien. increíble, pero no lo digo, lo estamos mencionando porque de hecho José José tiene un problema de alcoholismo fuerte, ¿ok? Entonces, que es muy humano y los problemas de adicciones hay que respetarlos y hay que trabajarlos como algo Claro. como lo que son difíciles ahora sí que de manejar o de No, criticar por o de supuesto. juzgar. Estábamos viendo, como decía Jorge, que tuvo una infancia del carajo, que el papá se pasó muchas cosas que vino De cargando hecho, con él él. es violado en Ay, esa no me colonia digas, Clavería. Estuve no me haciendo una digas, George, eso no investigación, yo de hecho sabía. no sabía, y él lo confiesa ¿Por en una una mujer o por un entrevista hombre? ¿Quién lo violó? por varios niños más grandes de la Mm, colonia donde vivía. Ajá. Fue algo que confesó hasta ya muy grande, ya enfermo. mm. Entonces, bueno, lo que decía es que esto fue una combinación, un collage de sucesos, y bueno, pues el hombre no tuvo la capacidad de superarlo o lo No, yo creo que fue superó. súper fuerte. Ve todos los años que vivió con, No, 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 por, a por, medio por lo supuesto. trabajó. O sea, es que fuerte lo que me acabas de decir, Y George. regresando a lo que tú decías, por supuesto que la gente que no toma, eso está Está perfecto, padrísimo. está súper bien. Ahora, él creo que si no hubiera pasado por todas estas cosas, la vida te va forjando, mi Dianita, y se va desarrollando tu Somos historias, personalidad. definitivamente sí. Exacto. Entonces, yo creo que si no hubiera atravesado todos estos incidentes y cosas gravísimas, pues a lo mejor no hubiera llegado a donde llegó el señor. Claro. Así es. Y puedes decir, y a Joplin, y puedes decir a Hendrix, y puedes decir, pues a muchos artistas que hicieron uso de las sustancias en exceso y les quitaron la vida. No lo estoy asegurando y tampoco estoy diciendo que para cantar bien se necesita estar pedo, no. Pero él, su historia, el fenómeno que fue, la manera en la que interpretaba el sentimiento, pues eso me queda claro que fue parte de su historia. Bueno, Así, así. y lo estamos diciendo en un contexto humanizando a José Total, José, porque no total. olvidemos nuestra humanidad. No somos plásticos, no era José José plástico, y ustedes tampoco lo son, y tienen historias, y la gente que renace de lo más duro y no necesita, qué bendición, y están ahí para enseñarnos el camino. Y hay otras almas, como las de José José, y mencionamos esto porque no creo que nada más sea el tema de la adicción, ese fue la consecuencia de todo lo que le Claro, sucedió, y de que también a claro, lo mejor, vamos a mencionar no solo lo que le pasó en la vida, también un exceso de fama en un momento en el que no sabes total, manejar mucho dinero, no sabes cómo hacer cosas, total. Además, atención, ¿sabes? exactamente, exacto, O exacto. sea, Él empieza muy, muy jovencito. Él a los 15 años ya forma un trío con un amigo y ujú, un primo. Eran un trío que interpretaba principalmente bossa nova, que además en los 60 pues era un ritmo de superboga. ujú. Eh,
todo el mundo quería cantar las canciones de Jobim, todo el mundo quería cantar como Astro Gilberto, como Joel Gilberto, y bueno, él empieza de esta forma, y sí, su ascenso a la fama y cómo llega, y con todas las debilidades y lo vulnerable, pues derivaron en lo que fue, y la verdad es que todos mis respetos, es un tipo que además siempre lo intentó, que eso también tiene un Eso es enorme un valor, lo guerrero, sí, enfrentó, sí. lo reconoció Hablaba de y, ello, por supuesto, sí. y luchó toda la vida y desgraciadamente, pues no pudo, ¿no? La verdad es que no pudo, pero lo que siempre pudo es entregarse a su público, ser un artista en toda la extensión de la palabra y por eso una de las razones que tan querido, ¿no? Tiene unas canciones maravillosas. Yo lo escuchaba mucho, es que además yo siempre lo he dicho, yo estoy como que al revés. O sea, estaba jovencito, no sé, 18, 19 años, todos los días me vestía de trajecito, escuchaba Ok, ese tipo de música y ahora ya no, ahora me gusta andar de tenis y playera y ok. escucho ese tipo de música. Por supuesto que la puedo disfrutar mucho, pero no voy en mi auto yendo Gavilano Paloma, no, ya no. Yo creo que me saturé o ya no me gusta música así, porque si es música, tiene canciones demasiado depresivas el amigo, pero, pero ahí está, ahí estará y el tipo, todos mis A respetos. ver, Yo la vamos a verdad, echarnos un pequeño análisis para echar yo pensé curiosidad. que un dueto de canción de No, José yo, José, íbamos no, a cantar la de Almohada. no, esa no, no la cantaría Ok. aquí. Almohada, aparte la que elegiste. Es 40 muy y buena, 20, es de 40 mis y 20. favoritas. O sea, obviamente Ajá. tú 40, yo 20. Ok, ¿Quién es el 20? Bueno, tú eres la 20, obvio. obvio, claro, hay que dejarlo. Obvio, obvio, luego dije. ¿Qué Bueno, ibas a decir, Dianita? no, ahí les va. Ajá. Vamos a hacer les voy a ¿Un decir, ejercicio? pues sí, o sea, les voy a decir varias canciones de él para que Ajá. luego las escuchen, ¿ok? Y yo te la voy mencionando y tú me dices, o sea, de qué trata, de qué va, ¿ok? ¿Cómo venga? Ok, bueno, ok, George. Entonces, Sí. a ver, cuéntame el triste. El triste, pues es una vez más, una canción de desamor y la verdad es que con los dos primeros renglones de la canción, pues describes que pues, es una tragedia, ¿no? Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Entiendo ahí que es un amor muy fuerte que tiene que terminar de forma abrupta y pues el tipo se queda triste. Ok, por la razón que sea, te puedes identificar. O sea, Por las la razón. razones de terminar es infinita. Sí, Ok, a ver, yo te voy a preguntar una. interesante, interesante. A ver. Amar y querer, esa es buenísima Bueno, canción. ese es un clásico de José José. Bueno, también el Clásicas. que dijiste tú era un clásico, pero es más de la OTI, ¿no? Este es más clásico que yo dudo que hasta las generaciones de ahorita no se la sepan, ¿eh? La de Es que Amar y es Querer. correcto. Y de hecho hace poco hubo bueno, relativamente un musical, ¿ok? Amar y Querer, que tenía, según yo, como 40 canciones de, Ok, de ok. de esto, y bueno, pero eso es otro tema. Bueno, entonces Amar y Querer, Ujú. te No estaba es diciendo igual. antes de que se congelara tu imagen, es que se congeló, entonces tuviéramos que decir, ¿qué pasa? Pero bueno, eso pasa, ¿no? Ya, George, oye, sí, sí, la haces bien, ¿eh? No está congelado. Bueno, en pocas palabras, el Lo que Amar, está congelado son mis manos. ya vi con tu cubita. Muy José José. Es que se quiso poner en serio en todo el mood José José. Obvio. Saquito de terciopelo,
todo el Camisa show, todo el, setentera, para que todo. vean cómo los queremos. Honor a quien honor merece. Sí. Bueno, vamos, el amar es altruista y es generoso, ¿ok? Ujú. ¿Ok? Y el que ama está dispuesto a dar todo sin esperar nada a cambio, en pocas palabras. Y la canción medio que lo dice, lo que estoy diciendo. El querer es egoísta y efímero, ¿ok? El querer está más centrado en la gratificación personal, ¿ok? Ok. ¿Tú lo ves así? Pues sí, Yo- es porque, que sí hay personas porque que quieres y hay personas que amas. no, pero es que esta canción no va de eso. Esta canción no va de, ay, pues No, pero yo ya te estaba preguntando en plano personal, ¿qué opinas tú de eso? Si es diferente. no, porque cuando ya escuchas la canción, ya te vas a lo que ahora esta nueva generación, y me voy a volver a meter con la cuestión que nos ayuda mucho de que ya las cosas se hablan, se dicen, se van a terapia, se trabajan, se dicen, les ponen otras cosas con otros nombres, pero que son muy ciertas. Está Ujú. reconocido, más bien yo creo que sí hablaría de esta canción en específico, en la parte no de amar, en la parte que se refiere a querer, A pues sí, de querer. un narcisismo. Ok, No de lo ok. que tú estás hablando, de, yo amo y a alguien quiero. No, no en esa diferencia saludable. No, esta canción en específico Ujú. toca temas o los da a entender como realmente el que quiere, pues es más narcisistón, ¿no? Ok, ok. Esa es mi opinión. Está Escúchenla bien. y pongan comentarios, me digan, pues es todavía peor o no, yo feliz, pero es mi interpretación, ¿ok? Porque tú le estás haciendo como, lo estimo, no lo quiero. No, no en esa, no, no va de por ahí, no son tan sencillitas las canciones No, 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 para de José nada. José. De hecho, van con mucha carga como, a ver, piénsale. Así es. Son muy Este, poéticas. sí, y a la vez que Sí, son hay. muy coloquiales, porque, También. ok. Ujú. Entonces sí, son poemas coloquiales, muy, muy interesantes. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Bueno, entonces, Eso fíjate que también a ver, es buen punto. A lo mejor fue un artista también que cantando canciones, porque sí la manera de componer de Manuel Alejandro, yo sí siento que hay mucha poesía. Sin embargo, como que las aterriza bien José José y de alguna forma las pone a nivel de todos, ¿no? ¿Sí me claro. explico? Es que Este, esa es la parte también del ingrediente secreto, que es de lo que nos vamos a enfocar muchas veces en nuestros podcasts, de hablar de estos ingredientes secretos que tienen cada quien, porque son sumamente diferentes. ujú, ¿Ok? claro. La alquimia en la música es muy diferente, porque lo que le echa uno y lo que le echa otro y otra y otro es totalmente, Ujú. pero es Y interesante, también ¿eh? la parte receptora, pues la puedes interpretar de diferentes maneras, de acuerdo a tu nivel, De vida, a tu cultural, nivel intelectual, a tu nivel anímico, emocional, anímico, exactamente. todo, por supuesto, Así es, claro. así es. Claro, no Pero él estamos como que pensando. las puso para todos. Claro, porque puede ser un nivel mucho más elevado, para algunos otros mucho menos, ¿no? O sea, Ujú. Sí, depende claro, de por quién. supuesto. Ahora, ya que mencionaste que es de Manuel Alejandro, yo quisiera Ujú. decir que, bueno, José José colaboró para no estarles diciendo de quién es cada canción, pero que sí vale Sí, la pena que se echen un clavado con estos compositores, que no solo le han sí, compuesto a José José. José José trabajó con Manuel Alejandro, con Rafael ujú, Pérez Botija, es con correcto. Libby, con Rudy Pérez, con Juan Carlos Bueno, Calderón, pues Armando bueno, Manzanero, perdón, Armandito Manzanero, claro, Manzanero, claro. Cantoral. Ajá. Napoleón, de Napoleón tiene muy buenas. Bueno, es que finalmente todo mundo le quería componer canciones a José José. Pues sí, porque sí, Ya, les iba a elevar ya, a lo que ellos querían expresar. Tenía esa obvia- o- característica, obviamente, las, obviamente. las elevaba, las Y hacía hablamos mucho grande. de Manuel Alejandro porque los que son muy, muy fans de José José, me incluyo, Ujú.
pues el disco Secretos es como, pues es su masterpiece, ¿no? Punto. Con Manuel Alejandro empieza a trabajar en el 77, pero tiene buenísimas canciones. Con Pérez Botija yo había olvidado y es extraordinario también. Pero te digo, Napoleón le compone, canta canciones de Juan Gabriel, sí, todos los compositores. Caray, yo si fuera compositor moriría porque cantara José José una canción Claro, mía, porque la va a ¿no? elevar, porque le va a dar dignidad a tu Es composición. correcto. Porque Y llegaba a ver, era como si tuviera rayos X y lograba ver, y también lo lograban ver. Tenía algo más allá este señor, eso sí lo puedo no, sin decir. duda, sin duda. Yo Independientemente de de todo, verdad tenía que algo más allá, no será como lo dije. tuve la oportunidad de conocerlo. Él ¿Mm? visitó el restaurante de mi hermano en un par de ocasiones y un En Phoenix, gran ¿no? tipo. Ajá, él ya estaba rehabilitado, ya no tenía tan buena voz, pero la pasamos muy bien. Me acuerdo que contratamos en las dos ocasiones un trío para que le fuera a cantar. El encantador se puso a tocar el contrabajo. Él era músico, él tocaba el contrabajo. Y sí, una persona muy sencilla. Y si tú haces un recuento de sus grandes amigos, como lo fue Ricardo Rocha, como lo fue Manuel El Loco Valdés, amigo Polo Polo, Ese es Tina cómico. Galindo, Tina Galindo, de hecho, Tina Galindo El y Loco Ricardo Valdés, pues era un Rocha, comediante también, el papá de Cristian comediante. Castro, para los que no saben. Sí, muchísima gente del medio que todos se expresaban de Creo que manera todos los increíble. artistas latinoamericanos de su tiempo, Lo querían y lo sí, respetaban. claro, o sea, no podía ser innegable la contribución que hacía a la música este hombre, o sea, eso Así sí. es. Pero a Sigamos, ver, yo, vamos. yo quiero que cantes otra, Isidro. No, yo no voy a cantar. A ver, si no Lo, canta tú y ya luego ya me animo yo. Tú lo primero, dudo, lo dudo. ¿Qué lo dices dudo. de lo dudo? No, te tocaba a ti decir canción. Ah, bueno, dime. Bueno, ¿qué quieres? Bueno, Lo dudo es una canción, bueno, que lleva obviamente amor y dolor, ¿ok? Aquí era muy, ¿cómo lo podría poner? Eh, es como un himno para la gente que ama así profundamente, ¿ok? Y que Ajá, tiene incertidumbre de ese amor. Todos creo que hemos tenido la incertidumbre claro. de si somos amados de la misma forma o si alguien nos Ujú. va a amar de la misma forma o nosotros mismos de nadie te va a amar como yo te amo, ya El sabes. clásico. Ajá. O sea, y de ese amor que lo dudas de que de tu amor puede ser igualado o superado por otro. ¿Sí me explicó? Sí, ¿Estamos de acuerdo o no? sí, totalmente. Bueno, Y pues ahí todos nos está. hemos cuestionado eso. Y yo creo que en algún momento no diría de ira, pero pues mal rato con tu pareja, en fin, es que tú no me amas como yo te amo, cosas de esas. Pues sí, Y creo dudo que que todos alguien te nos... va a querer igual que yo. O sea, Exacto, claro, claro. ¿Ven por qué tienen que oír? Sí, de repente. así es. Sí. Nunca me vas a olvidar, nadie te va a querer igual Yo que sé que hay yo. muchos que hablan de esos temas, pero José José, de verdad, es que es Sí, de... es el máster, ¿eh? La verdad Ajá. es que es el máster de Bueno, eso. ahora, Ajá. te toca a ti. Ya me preguntaste dos seguidas, entonces te va a ti la de, por ejemplo, quiero perderme contigo. Fíjate que esa es de las canciones de José José que más positivas Ujú. en cuanto a que no hay esa decepción, no hay esa desdicha, sino que es, quiero entregarme totalmente a ti, vamos a pasarla muy bien. Me gusta esa canción porque rompe un poquito con la tónica que es por lo general el desamor, el despecho, el que no terminan bien las cosas. Esta la siento que es como que el despegue, ¿no? Vamos a iniciar algo que va a ser maravilloso. Es una canción, siento, de las más optimistas de José José. Me gusta mucho esa canción. Ok, Gran y arreglo como me musical preguntaste dos también. seguidas, ahí te va la de Gavilano Paloma, esa es fuerte. Esa es bien, esa estuve leyendo, investigando y tú también antes de que empezáramos ya me hiciste un comentario. Esa es muy profunda. Hay el rumor de que habla de homosexualidad la canción.
Esa es una. La otra es una canción de que sí, muy gavilán y a la hora de la hora eres paloma. Es como que diferentes formas de... Bueno, ¿cómo podrías poner qué es un gavilán y qué es una paloma? Pues es que tendría que entrar como que a términos un poquito, sí, machistas. El gavilán es por dentro de la cultura de México, es como el gallito, ¿no? El gavilán es cabroncito, el gavilán es muy, pues muy gavilán. De hecho, no sé ni siquiera cómo se le diga al sexo femenino de los gavilanes. Ok. Pero bueno, ¿eh? O no googleamos. No, yo lo que, Ok. Bueno, a lo que voy es que no somos la enciclopedia de lo inútil. no, para nada. Por eso Yo, si hacemos nos un dicen que es podcast. la hembra del gavilán. No, yo lo que voy es que yo entiendo el gavilán en el argot coloquial mexicano se usa, puta, eres muy gavilán, eres como muy Acá muy cabrón, chingón. muy chingón, muy avispadito, exactamente. Y resultaste paloma, que es, Habladorcito, nada más volaste y no cumplidor o qué. sí, o más fuerte, ¿no? Jamás hablaría del sexo femenino porque no me nace mal. Pero en México, lo tenemos que decir, es un país, No, pero en un hombre que tiene cosas femeninas en este sí, lugar, sí, muchas veces es como, ay, o sea, no es tan acá, ¿no? pero sí, a lo que iba es que O más sensible, más femenino, más se como una usaba, paloma, o sea, se usaba mucho que entre, o sea, una forma de ofensa a un hombre es referirlo con una forma femenina. ujú. Cuando está todo mal eso, a mí no me parece, pero finalmente es algo, es una herencia histórica y que se sigue practicando, ¿no? Si quieres eh, hacer sentir mal a un hombre o herirlo o ofenderlo, dile algo que tenga que ver con el sexo femenino, que cosa que me parece lo más estúpido del mundo. Pero estamos hablando de una canción de los 80s y estamos hablando de que por ahí podía ir la cosa, ¿no? Y yo también había oído, ya que esta canción es todo un tema, yo también he oído que va muy parecido, más que de la homosexualidad, más de que cuando la gente se pasa en sus, ¿cómo te voy a decir? Imagínate que una noche que algo te excedes en algún vicio, te enamoras y crees que es una mujer y en realidad resultó que era un hombre. Es un poco el engaño y no sin meterme con nadie, el engaño que Exacto. puede hacer alguien, que es un poco un tema de abuso. Si tú ves a alguien muy pedo, muy drogado, y tú sabes que el güey es hetero, o te lo imaginas, pero tú le das, te vistes de mujer, o te vistes de el sexo que a él le atrae, y en su Y viaje, surprise. y Sí. surprise. Esa es lo que yo, según, es el verdadero trasfondo de Gavilano Paloma. Escúchenla con sus oídos más críticos, atentos, Ujú. porque estamos hablando desde lo que sea George hasta lo que yo estoy diciendo que acaba siendo abuso también, porque No, totalmente, independientemente de obvio. que Porque estás mintiendo de lo que entrada. sea, no Estás tienes por qué porque eres trans, ni tienes por qué porque eres No, 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 agarrar y no. engañar a una persona que crea que eres mujer Exactamente. para podértelo tirar. ¿Somos gavilanes o somos palomas? Ella se creía gavilán cuando creía que la estaba conquistando, pero a la hora de que lo empezaron a revolcar a él, pues le dio miedo, como nos ha dado miedo a todos, hombres y mujeres. Nos gusta mucho esa historia. ¿Qué opinas tú? ¿De dónde sale eso? ¿Fue verdad en tu vida? José hace a veces sus interpretaciones. ¿Cuál es la verdadera dirección? No está muy lejos, no está muy lejos. No está muy lejos. No es de un primerizo, digamos, no es de alguien que tiene su tal, pero casi, ¿no? Siempre digo por los primerizos, porque es donde más miedo se siente. Ah, cómo no. Sí, no, pero digamos que da un primerizo en sensaciones fuertes. Claro. Es correcto. Y podría ser a la inversa, ¿no? También. Claro, siempre he dicho yo que todo es a la inversa. Todo Así tiene es. sus dos, y todo Y es aquí mujer, es- hombre, hombre, mujer, o lo que se quieran llamar, da igual, ¿ok? Porque cuando somos esqueletos no van a decir gay o lesbiana o nada, van a decir, Obvio. obviamente va a salir el sexo, o sea, disculpen, pero es la verdad. O sea, sí. Gavilano Paloma.
Claro, sabes si es Gavilán o Paloma, punto y se acabó, no Así hay, no hay es. manera, te van a reconocer, este es un cuerpo femenino que se encuentra tal o un cuerpo masculino, por las características fisiológicas y físicas, no por otra Nada cosa. más, Entonces, nada bueno, más. eso es nada más sentido común. Lo demás es como dijimos siempre, somos Ahora, respetuosos y vida personal. si esa fue, que tiene toda la lógica y sí vale la pena escucharla No se y pongan tan pedos porque analizarla, se los pueden echar. No, porque está muy adelantada a su época, o sea, como sea, es un ¿qué te tema. dije? José es acuario, José es acuario. Los acuarios tienen esa cualidad de que dicen que van 50 o 30 años más adelante y están viendo lo que va a venir, lo que va a pasar, las nuevas que van a suceder, las cosas que van a surgir, los temas de los que se van a hablar. Obviamente, en su momento son súper controversiales, son Sí, súper polémicos. y no dudaría que muchas de estas canciones, que insisto, son canciones que parece que se las hicieron como tailor-made, así, un traje a la medida, eh, teniendo la amistad que tenía con sus diferentes compositores, yo estoy seguro que muchas de estas fueron vivencias de él. O sea, Claro, son pláticas que te sientas con tu exacto, amigo que es el compositor y que te va a poner las cosas y las va totalmente. a expresar como las quieres decir. O al revés. Tiene que ser así. Este, Hay tanta química y son tan consejos en las canciones que, por supuesto, debe de haber habido un proceso ahí de retroalimentación muy interesante, ¿no? ok, Sí. bueno, entonces te faltaba, ¿quieres preguntarme una más o ya la Pues, dejamos así? la dejamos así. Me parece bien. Bueno, hay muchas más, como Almohada, como, ¿qué más? Almohada es una muy bonita canción. Almohada, Otra. bueno, Almohada es como que la noche perfecta, el tipo más feliz, la pasó increíblemente bien con su pareja, parecía que todo estaba sensacional y se despierta abrazado, pero pues ya no había mujer, ¿no? Estaba abrazado de la almohada. Una vez más, pudo haber sido, no lo dudo, porque de esas ha de haber tenido miles, mi amigo, que después de un show, una conquista, una velada espectacular, y en la mañana, pues la realidad, ¿no? Ella ya no está y tú estás solo y Hijo, qué cañón. así es. Y bueno, No, no, no. vamos a cerrar, ¿qué te parece con esta, no el show, ya casi lo Ujú. vamos a cerrar, pero esta como tirada de canciones, propuestas para hoy, con una que a mí me parece, siempre, la verdad, me reí de ella, o sea, siempre me burlaba de ella, no sé, no tendría por qué haberlo hecho, pero a ver, en este momento de mi vida, quisiera que me explicaras y yo te explico ahora en este momento, no para atrás, lo de 40 y Ajá. 20. Y me ha parecido verdaderamente una cosa muy hermosa el exponer una circunstancia que creo yo que es muy común, no de ahora, de mucho tiempo atrás. Pero Porque es una historia real, le ocurrió a Roberto Livi. yo creo que al maestro le ocurrió también y a mí también en lo personal, don Jorge. Recuerde usted que yo en 1971 me casé a los 23 años con una señora, precisamente, una dama, 20 años mayor que yo. Lo cual me enseñó precisamente, don Jorge, que el amor no tiene edad. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. En realidad, la babosada que yo pensaba antes, o sea, era eso, viejo rabo verde que quiere con una más. Sí, a mí es una canción que Pero tampoco. no va por ahí, porque en realidad el amor no importa la edad que uno tenga. Y ahora, como adulto, honro el Sí, amor. pero A ver, ¿qué 40 vas y a decir 20, tú? pero 40 y 20 no me gusta. A mí tampoco, como canción no, pero a ver, ¿qué opinas de esa situación? No, pero no me gusta como, ok, sí, el A ver, ni amor no como tiene. situación, ni como, a ver, explícame, perdón. A ver, vas. Vete Bueno, de como lleno. yo, como yo te lo podría decir, es, ya tuve 20 y ya tuve 40. Ujú. Eh, tengo 2 hijas de esa edad. No me gustaría que eso pasara. No, no, no.
esa mujer puede ser la mejor pareja del mundo, no sé, pero son temas que a mí en lo particular, ah, no me gustaría más el 60-40, por ejemplo. ¿Por Ok, qué digo esto? ok. Porque ya hay madurez, ya vivieron, esa persona de 40, sea Justo, fair enough. lado, Muy sea el justo. lado femenino, masculino, ya vivieron, ya hay experiencia. Un 40-20, lo siento un poquito. Puede haber parejas maravillosas, que no se malinterprete, pero es sensible el tema. Siento que podría haber, y estoy seguro que la mayoría de estos casos podría haber, que se Los aprovecharan papás de de. mi mamá, o sea, mis abuelos, Ujú. estamos hablando de la época, o sea, mi abuelita nació en 1918 y mi abuelo nació con el siglo. Estamos hablando, y son una pareja 40 y 20 que duró toda la vida. Bueno, mis papás, mi madre es 17, 18 años, bueno, era, porque mi papá ya no vive, mayor que mi padre, y yo siempre estuve muy Ella era la orgulloso de eso. mayor que tu papá. Exacto, pero era al revés. Así Ok. sí me gusta. Así Ah, me bueno, gusta. bueno, pues no, imagínate toda la experiencia. Wow, ok. Pero, Este, pero no crees que sea el proceso no, el justo. 40-20 no, te digo, a mí me gusta el El 60-40. anterior. Imagínate que el de 40 se conquista a una niña de 20 que va a ser su primera relación seria y eso, no sé. En eso soy medio Conservador. especial, no sé. Pues sí. Ok, me gusta. Bien. Ok, bueno, ya dijimos nuestra opinión. Obviamente, como el show lo es subjetivo, la vida es subjetiva Claro. y cada quien tiene sus historias y bueno, pues dan para que lo piensen Y y para como que hablaste reflexionen. y como Ujú. hablaste de los miembros de tu familia, ¿no? Que fue una relación para siempre. Sí, Creo que mi abuelo materno y mi abuela también había una diferencia importante. ok. No creo que más de los famosos 20, pero bueno, sí, mi abuelo era viudo y también mi abuela se casó muy joven. Eso era como que más común. Ahorita yo lo que Ahorita les es que les dicen sugar daddy, les para sacarles el dinero y ahorita ya tiene otra Exacto. connotación. Ya no es la connotación clásica y es más utilitarista y también el pimp. No, no es pimp, esos son los que regentan, espérame, No, ¿cómo se llaman? esos son otros. No, no son hooters, ¿cómo se llaman? Las cougars. Ah, sí, Es que cougar es que te agarras a tu chavito. sí. Que también, por ejemplo, o A mí no sea, me gusta, yo no sería nunca cougar, ¿eh? A mí mm, grandes, maduritos, de mi edad para arriba, que sí, piensen. pero yo Ya también andar vería paseando y como, gastándole a alguien, no, ni loca. imagínate una señora de 50 con un cuate de 19, creo que no está bien. Pero les dan vida según esto, ¿no? O sea, por eso son las cougar y bueno, digo, por eso te digo, no estamos juzgando. Si No, esto no, se no, trata qué de lo bueno. subjetivo de la vida, es para que hablen y opinen. Sí, pero A ver, ¿para qué aguántense a piensan? esas diferencias a los 30, ya que hayan vivido más y tengan más experiencia, yo digo, ¿no? Ok, Es mi ok, consejo mojigato del día. ok. Bueno, entonces, ¿qué sigue, George? ¿Con qué nos Bueno, vamos? pues ¿Qué más podríamos decir? ¿Con qué podríamos cerrar? tuvo excelentes duetos con Vicente Fernández, con Vicky Carr tiene unas Y con canciones Alejandro muy también, ¿no? padres. Con Alejandro todavía La le de He habrá renunciado a ti no es con Alejandro, no es con Vicente, es con Alejandro, según yo. Ok, ok, O chécale, pero según yo con Alejandro. esa también es muy buena canción. Hay una que me encanta con José Feliciano de Alcemos la copa y brindemos por ella, Ah, esa es que buena. habla, que habla de una mujer que anduvo con los dos, pero ellos Dobleteando, deciden, dobleteando. Ajá, bien dobleteando, padre. pero pues ellos deciden que es más fuerte la amistad, ¿no? Qué bueno, Está porque padre. esos que dobletean, o No está tripletean, bueno o eso. cuadrupletean, o sextupletean. No, no está, No no, está no, no, padre. no está bueno. Y algo muere prematuramente, José José, un Ah, bueno, cáncer. nada más quiero poner Ajá. una mujer con la que también, o sea, con Ana Gabriel y con Yuri.
o sea, sería Por importante. supuesto, claro, claro. Con Que Juan Gabriel también tiene La nave del olvido fue con dueto. Yuri, según yo, Y y luego, bueno, todos Marc los Anthony de los grupos latinos, para los que les guste mucho. y todos los grupos de rock y eso, La Lupita, Maldita Vecindad, O sea, no es que hayan hecho los duetos, yo quiero aclarar. O sea, estamos hablando de duetos que se hicieron o sí, artistas que interpretaron las canciones de José José, que quede clarísimo. y muy bien, Kalimba tiene un muy buen disco de puras Y canciones bueno, de los José rockeros, que José. ya lo dije hace rato, varios La artistas verdad es que fue muy, muy querido, lo pongo mexicanos. como top 5 de ¿En todos los serio? tiempos, porque el cuate se dio a querer muchísimo, se entregó y como que a todos nos va algo de la música de José José, ¿no? Y lo que iba a decir es que, bueno, él muere, enfermedad, un terrible cáncer de páncreas, pero él logró, después de todos sus intentos y después de haberse gastado su fortuna y de haber aparecido dormido, tirado en su famosa colonia Clavería en las vías del tren, viviendo en un taxi, después de haberlo tenido absolutamente todo, tuvo la capacidad de rehabilitarse. Ujú. Ya tarde, ya había un daño físico, pero eso habla muy chingón de este cuate que aparte de todo lo que hizo y deshizo, lo logró y de mi parte, de menos, un gran respeto porque él murió rehabilitado, ya muy enfermo, pero pues fue un tipo que pues hizo y deshizo como quiso. No, qué maravilla. Y bueno, yo puedo agregar a esto que lo que dices es, ojalá que entre menos tiempo tenga que pasar para las rehabilitaciones, lo tomen, porque supuestamente, pues, no sé, están de alguna manera interviniendo otros factores energéticos para mantenernos abajo, en vibraciones bajas, tristes o peleándonos o muy clavados en las emociones que son fuertes y no tomándolos como maestros o aprendizajes, porque de eso se alimentan, son como pilas Y energéticas. pedir ayuda, mi Dianita, Claro, claro, pedir entonces, ayuda pues sí, un gran guerrero, un gran cantante, un ícono de nuestro México, aquí nuestro pequeño tributo a José José, sin que sea mi favorito, todo mi amor y mi reconocimiento. igual, Como dices tú, honor a quien honor merece. Así es, así es. Y sí, escúchenlo, se la van a pasar muy bien. O van a llorar bien a gusto, ¿eh? Totalmente. Como se debe llorar. Sin Sí, justificación, como se debe dejar ir uno ir, conectando con las emociones. Y yo aquí les voy a pedir que una vez más, si quieren que sigamos haciendo contenido como que siga avanzando esta plática, que quieran platicar con dos locos como nosotros, que nos encanta hablar de la música, que nos encanta hablar de la vida, suscríbanse. Y por favor. sí, por favor, ya, para que entonces empecemos a hacer una comunidad donde todos opinemos, donde todos comentemos. Se necesita más hacer grupos de este estilo, ¿no? De hablar de la vida, una plática respetuosa de nuestras diferencias de formas de pensar, que es lo que siempre Claro, de claro, haber pues que si no, pasado. qué chiste, Claro, Diana. la música que nos gusta. Sería Diana y Diano, que Claro, guerra, claro, ¿no? no, pues no, y la que no nos gusta también, ¿y por qué? Y platiquemos, escuchemos música, seamos más, no sé, abiertos a todas las vidas que no son como las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, no es Y querer acabar solemnemente, es José José. digamos salud con o sin alcohol y Claro, hay sin que duda, ser salud. felices y hay que disfrutar y escuchen a José José. No, y la playlist que va a hacer Jorge, ¿eh? Bueno, pues George, Dianita, te gracias. mando un gran Gracias, beso. amigos. Y bye. Yo voy a ir El Boy y los plausibles. Bye bye. Yo me arrepiento del mal que haya hecho. Si veo caer tus lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas, la callada voz
gotas de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de